Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 61. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo primero. La posibilidad del estar entero del Dasein y el estar vuelto hacia la muerte. Párrafo 52. El cotidiano estar vuelto hacia el fin y el concepto existencial plenario de la muerte. El estar vuelto hacia el fin fue determinado en el bosquejo existencial como el estar vuelto hacia el poder ser más propio, irrespectivo e insuperable. El estar vuelto existentivo hacia esta posibilidad se coloca ante la absoluta imposibilidad de la existencia. Más allá de esta caracterización aparentemente vacía del estar vuelto hacia la muerte, se descubrió su concreción en el modo de la cotidianeidad. En conformidad con la tendencia a la caída, que es esencial a dicha cotidianeidad, el estar vuelto hacia la muerte mostró ser un esquivamiento encubridor de ella. La marcha de la investigación ha procedido hasta ahora desde el bosquejo formal de la estructura ontológica de la muerte hacia el análisis concreto del modo cotidiano de estar vuelto hacia el fin. Ahora, en cambio, siguiendo una dirección opuesta, deberá llegarse al pleno concepto existencial de la muerte, mediante una interpretación integral del modo cotidiano de estar vuelto hacia el fin. La explicación del modo cotidiano de estar vuelto hacia la muerte se atuvo a la habladuría del uno. Uno también se muere alguna vez, pero por el momento todavía no. Hasta ahora se ha interpretado únicamente el uno se muere en cuanto tal. En el también alguna vez, pero por el momento todavía no, la cotidianeidad admite algo así como una certeza de la muerte. Nadie duda de que el uno se muere, solo que este no dudar no alberga necesariamente en sí aquel estar cierto que corresponde al modo como la muerte, tomada en el sentido de la posibilidad eminente ya antes caracterizada, viene a estar dentro del Dasein. La cotidianeidad se queda en este ambiguo reconocimiento de la certeza de la muerte para mitigar dicha certeza, encubriendo aún más el morir y para hacerse más llevadero el estar arrojado en la muerte. El esquivamiento encubridor de la muerte, por su propio sentido, no puede estar cierto de la muerte en forma propia y, sin embargo, en alguna forma lo está. ¿Qué pasa con la certeza de la muerte? Estar cierto de un ente significa tenerlo por verdadero en tanto que él es verdadero. Ahora bien, verdad significa el estar al descubierto del ente, pero todo estar al descubierto se funda ontológicamente en la verdad más originaria, en la aperturidad del Dasein. El Dasein, en cuanto ente abierto, aperiente y descubridor, está esencialmente en la verdad. Ahora bien, la certeza se funda en la verdad o pertenece co-originariamente a ella. La expresión certeza tiene, como el término verdad, una doble significación. En su sentido originario, verdad se refiere al ser aperiente del Dasein, esto es, a un comportamiento suyo. En su significación derivada, mienta el estar al descubierto del ente. Paralelamente, la certeza se refiere en sentido originario al estar cierto como modo de ser del Dasein. Pero, en significación derivada, también es llamado cierto el ente mismo del cual el Dasein puede estar cierto. Un modo de la certeza es la convicción. En ella, el Dasein se deja determinar en su estar vuelto comprensoramente hacia la cosa, únicamente por el testimonio de la cosa descubierta misma, de la cosa verdadera. El tener por verdadero, en cuanto mantenerse en la verdad, solo es suficiente si se funda en el ente descubierto mismo, y si, en su mismo estar vuelto hacia el ente así descubierto, se ha hecho transparente respecto de su adecuación a éste. Es lo que falta en la ficción arbitraria o en la mera opinión acerca de un ente. La suficiencia del tener por verdadero se mide por la pretensión de verdad a la cual él pertenece. Esta pretensión de verdad toma su justificación del modo de ser del ente, que se trata de abrir y de la dirección del abrir mismo.
con la diversidad de los entes y según la tendencia que guía el abrir y el alcance de éste, cambia el tipo de verdad y con ello también la certeza. La presente consideración se limita a un análisis del estar cierto respecto de la muerte. Un estar cierto que es, en última instancia, un modo eminente de certeza respecto del Dasein. El Dasein cotidiano encubre ordinariamente la posibilidad más propia, irrespectiva e insuperable de su ser. Esta fáctica tendencia encubridora confirma la tesis de que, en cuanto fáctico, el Dasein está en la no verdad. Según esto, la certeza inherente a este descubrimiento del estar vuelto hacia la muerte debe ser una forma inadecuada de tener por verdadero, y no una incertidumbre en el sentido de la duda. La certeza inadecuada mantiene en el encubrimiento aquello de lo que está cierta. Si se entiende la muerte como un evento que tiene lugar en el mundo circundante, entonces la certeza relativa a él no alcanza al estar vuelto hacia el fin. Se dice, es cierto que la muerte vendrá. Se lo dice, pero el uno no advierte que para poder estar cierto de la muerte, el Dasein propio necesita él mismo estar cada vez cierto de su poder ser propio e irrespectivo. Se dice, la muerte es cierta, y de esta manera se introduce en el Dasein la apariencia de que él mismo estaría cierto de su muerte. ¿Y dónde se halla el fundamento del estar cierto cotidiano? Manifiestamente no en un mero persuadirse unos a otros. Después de todo, uno experimenta a diario el morir de los otros. La muerte es un hecho de experiencia que no puede negarse. La manera como el estar vuelto hacia la muerte comprende la certeza así fundada se delata cuando él intenta pensar incluso de una manera críticamente cautelosa, y esto quiere decir adecuada, sobre la muerte. Todos los hombres, por lo que se sabe, mueren. Para todo hombre, la muerte es en sumo grado probable, pero no absolutamente cierta. Estrictamente hablando, a la muerte solo se le puede atribuir una certeza empírica. Esta queda necesariamente por debajo de la más alta certeza, la certeza apodíctica, que alcanzamos en ciertos dominios del conocimiento teorético. En esta determinación crítica de la certeza de la muerte y de su inminencia, se manifiesta, por lo tanto, una vez más, el desconocimiento, característico de la cotidianidad del modo de ser del Dasein, y de su correspondiente estar vuelto hacia la muerte. Que el dejar vivir, entendido como un hecho que acontece, solo sea empíricamente cierto, no es decisivo en relación con la certeza de la muerte. Los casos de muerte bien pueden ser la ocasión fáctica para que el Dasein llegue en alguna forma a prestar atención a la muerte. Pero, mientras permanezca en esa certeza empírica de que hemos hablado, el Dasein no podrá en modo alguno llegar a estar cierto de la muerte tal como ella es. Si bien en lo público del uno el Dasein no habla, aparentemente, sino de esta certeza empírica de la muerte, sin embargo, no se atiene en el fondo primaria ni exclusivamente a los casos de muerte que acontecen. Al esquivar su muerte, el cotidiano estar vuelto hacia el fin también tiene, sin embargo, otra forma de certeza de la muerte que la que él mismo quisiera aceptar en una pura reflexión teorética. La cotidianidad se oculta frecuentemente a sí misma esta otra forma y no se atreve a hacerse transparente en este respecto. Con la disposición afectiva cotidiana ya descrita de la superioridad ansiosamente procurada y aparentemente libre de angustia, frente al hecho cierto de la muerte, la cotidianidad admite una certeza superior a la meramente empírica. Se sabe de la muerte cierta y sin embargo no se está propiamente cierto de ella. La cotidianidad cadente del Dasein conoce la certeza de la muerte y aún así esquiva el estar cierto. Pero este esquivamiento atestigua fenoménicamente, desde aquello mismo que él esquiva, que la muerte debe ser comprendida como la posibilidad más propia, irrespectiva, insuperable y cierta. Se dice, ciertamente la muerte vendrá, pero por el momento todavía no. Con este pero, el uno deja en suspenso la certeza de la muerte. El por el momento todavía no es un mero decir negativo,
sino una interpretación que el uno hace de sí mismo, con la que se remite a lo que por ahora sigue todavía siendo accesible para el Dasein y objeto de su ocupación. La cotidianidad nos urge a dedicarnos a los quehaceres apremiantes y a cortar las ataduras del cansado y ocioso pensamiento de la muerte. La muerte queda aplazada para un después, apelando, por cierto, al así llamado parecer general. Y de esta manera, el uno encubre lo peculiar de la certeza de la muerte, que es también en cualquier momento. Junto a la certeza de la muerte va también la indeterminación de su cuándo. El cotidiano estar vuelto hacia la muerte le hurta el cuerpo a esta indeterminación, determinando de alguna manera el cuándo de la muerte. Pero tal determinación no significa en modo alguno pretender calcular el momento del deceso. El Dasein rehuye más bien tal determinación. El ocuparse cotidiano determina para sí mismo la indeterminación de la muerte cierta, deslizando por delante de ella los apremiantes afanes y las posibilidades inmediatas del diario vivir. Ahora bien, el encubrimiento de la indeterminación alcanza también a la certeza. De esta manera queda velado lo más propio del carácter de posibilidad de la muerte, ser cierta y a la vez indeterminada, es decir, posible en cualquier momento. La interpretación cabal del decir cotidiano del uno acerca de la muerte y del modo como la muerte está dentro del Dasein nos ha conducido a los caracteres de la certeza e indeterminación. El concepto ontológico existencial plenario de la muerte puede definirse ahora por medio de las siguientes determinaciones. La muerte, como fin del Dasein, es la posibilidad más propia, irrespectiva, cierta y como tal indeterminada e insuperable del Dasein. La muerte, como fin del Dasein, es en el estar vuelto de éste hacia el fin. La delimitación de la estructura existencial del estar vuelto hacia el fin se ha realizado con vistas a la elaboración de un modo de ser del Dasein en el que éste puede estar entero en cuanto Dasein. El hecho de que también el Dasein cotidiano esté siempre vuelto hacia su fin, es decir, que constante aunque fugazmente se confronte con su muerte, muestra que este fin que clausura y determina el estar entero no es algo a lo que el Dasein llegue finalmente tan solo al dejar de vivir. En el Dasein, en cuanto está vuelto hacia su muerte, ya se encuentra siempre incorporado el extremo no todavía de sí mismo, al que todos los demás le están antepuestos. Por eso, no es correcta la argumentación formal que a partir del no todavía del Dasein, interpretado por lo demás de un modo ontológicamente inadecuado, como resto pendiente, infiere su falta de integridad. Ni el fenómeno del no todavía, derivado del anticiparse así, ni la estructura del cuidado en general, son una instancia contra la posibilidad de un estar entero del existir. Por el contrario, es justamente este anticiparse así el que hace por primera vez posible semejante estar vuelto hacia el fin. El problema de la posibilidad del estar entero del ente, que somos cada vez nosotros mismos, mantiene su legitimidad si el cuidado, como estructura fundamental del Dasein, está en conexión con la muerte en cuanto a extrema posibilidad de este ente. Sin embargo, cabría hacer la pregunta si hemos desarrollado ya suficientemente este problema. El estar vuelto hacia la muerte se funda en el cuidado. En cuanto arrojado estar en el mundo, el Dasein ya está siempre entregado a su muerte. Estando vuelto hacia su muerte, muere fácticamente, y lo hace en todo momento mientras no haya llegado a dejar de vivir. Que el Dasein muera fácticamente quiere decir, al mismo tiempo, que él ya se ha decidido siempre de esta o de aquella manera respecto de su estar vuelto hacia la muerte. El esquivamiento cotidiano y cadente de ella es un impropio estar vuelto hacia la muerte. La impropiedad tiene por fundamento una posible propiedad. La impropiedad caracteriza un modo de ser en el que el Dasein se puede emplazar y en el que generalmente se ha emplazado, sin que deba empero emplazarse necesaria y constantemente en él. Porque el Dasein existe, se determina cada vez, por ser como es, desde una posibilidad que él mismo es y comprende. ¿Puede el Dasein comprender también propiamente su posibilidad más propia, irrespectiva, insuperable, cierta y como tal indeterminada?
Es decir, ¿puede el Dasein mantenerse en un modo propio de estar vuelto hacia su fin? Mientras no se haya mostrado y definido ontológicamente este modo propio de estar vuelto hacia la muerte, la interpretación existencial del estar vuelto hacia el fin adolecerá de una esencial insuficiencia. El estar vuelto de un modo propio hacia la muerte significa una posibilidad existentiva del Dasein. Este poder ser óntico tiene que ser, a su vez, ontológicamente posible. ¿Cuáles son las condiciones existenciales de esta posibilidad? ¿Cómo puede ella misma llegar a ser accesible?